La nave masiva apareció en el borde del sistema solar de la Tierra como un oscuro presagio contra las estrellas. Su casco se extendía por más de 2 kilómetros de largo, cubierto de extraños símbolos que brillaban con una luz púrpura. La nave se movía lenta, deliberadamente, transmitiendo su presencia a cualquiera con la tecnología para detectarla. El embajador Sestul estaba de pie en el puente de la voz del dominio, con los antebrazos cruzados a la espalda mientras contemplaba el primitivo sistema solar ante él. Su piel escamosa brillaba bajo las luces del puente, y sus grandes ojos negros no mostraban más que aburrimiento. Esto era un trabajo rutinario para él. Había realizado esta misma misión 847 veces antes. La hegemonía de Katvar gobernaba 12.000 sistemas estelares a lo largo de la galaxia. Durante 3.000 años, habían expandido su imperio siguiendo el mismo proceso simple. Encontrar una nueva especie, exigir su rendición, aceptar su sumisión y añadir otro mundo a la colección del imperio. Siempre funcionaba de la misma manera. La especie primitiva entraba en pánico al ver una nave imperial. Suplicarían piedad. Aceptarían cualquier término solo para evitar la destrucción. En unas pocas décadas, se convertirían en ciudadanos agradecidos del mayor imperio en la historia galáctica. Sestul activó el sistema de comunicación y comenzó a grabar su mensaje. Su voz era profunda y autoritaria, perfeccionada tras siglos de entregar ultimátums a especies menores. A los primitivos habitantes del tercer planeta, comenzó usando la apertura estándar. Soy el embajador Sestul de la hegemonía de Ketvar. Vuestro mundo ha sido descubierto por la civilización más grande de la galaxia. Deberíais considerar este un momento de gran fortuna. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras calara. Los humanos estarían escuchando ahora, probablemente aterrorizados y confundidos por este primer contacto con una especie alienígena. La hegemonía os ofrece una elección, continuó Sestul. Someteos al dominio imperial y aceptad vuestro lugar como vasallos del imperio, o enfrentad las consecuencias de la resistencia. Tenéis 72 horas estándar para dar una respuesta. Elegid sabiamente. El mensaje fue transmitido hacia la Tierra usando múltiples frecuencias e idiomas. Las computadoras del imperio ya habían analizado las transmisiones humanas y aprendido sus lenguas principales. El ultimátum les llegaría en inglés, mandarín, español, árabe, docenas de otros idiomas. Sestul se reclinó en su silla de mando y esperó. Esta era siempre la parte más aburrida del proceso. La especie primitiva necesitaba tiempo para entrar en pánico, para darse cuenta de lo desesperada que era su situación y para aceptar lo inevitable. La mayoría tardaba las 72 horas completas antes de rendirse, aunque algunas de las especies más inteligentes se daban por vencidas durante el primer día. La tripulación del puente de la voz de dominio continuó con sus tareas normales. Habían visto este proceso muchas veces antes. Algunos eran lo suficientemente viejos como para recordar cuándo solía ser más interesante, en los tiempos en que algunas especies realmente intentaban luchar. Pero esos días habían quedado muy atrás. Las civilizaciones modernas comprendían la futilidad de resistirse al imperio. Las horas pasaron lentamente. Los sensores de la nave detectaron un aumento de actividad en el mundo humano. Las transmisiones de radio se dispararon mientras sus primitivos gobiernos intentaban coordinar una respuesta. Sus fuerzas militares se pusieron en alerta máxima, lo cual era divertido considerando que no tenían forma de amenazar a una nave imperial. Sestul revisó los informes de inteligencia sobre esta especie llamada humanos. Eran mamíferos típicos, apenas salidos de su cuna planetaria. Habían logrado vuelos espaciales básicos y establecido algunas pequeñas colonias en su propio sistema estelar, pero nada impresionante. Su tecnología era rudimentaria. Su sociedad estaba fracturada en naciones competidoras y sus capacidades militares eran risibles. Lo más interesante sobre ellos era su inusual agresión hacia su propia especie. La mayoría de las especies libraban guerras territoriales en su desarrollo temprano, pero los humanos parecían haber perfeccionado el arte de matarse unos a otros. Su historia estaba llena de conflictos cada vez más destructivos que culminaron en algo que llamaban guerras mundiales, las cuales habían consumido continentes enteros. Esta violencia era preocupante, pero no inusual. Muchas especies primitivas pasaban por fases violentas antes de alcanzar la sabiduría de la sumisión pacífica al imperio. Los humanos aprenderían, como todos los demás. Al segundo día, ocurrió algo inesperado. En lugar de las habituales transmisiones de pánico suplicando más tiempo o pidiendo piedad, los humanos enviaron un único y breve mensaje. Fue transmitido desde lo que parecía ser su principal centro de gobierno,
en un lugar llamado Ginebra. El mensaje era simple y directo. Hemos recibido su ultimátum. Tras una cuidadosa consideración, declinamos su oferta. Tienen 24 horas para abandonar nuestro sistema. Sestul miró la pantalla de comunicación con incredulidad. Leyó el mensaje 3 veces para asegurarse de que lo entendía correctamente. Luego hizo que su traductor lo revisara de nuevo, por si había algún error en el procesamiento del lenguaje. Pero no había ningún error. Los humanos habían rechazado la generosa oferta del imperio. Más que eso, estaban exigiendo que una nave imperial abandonara su sistema. Era impensable. Era imposible. Señor, dijo su oficial de comunicaciones, podría haber un error de traducción. Quizás no entendieron el mensaje. Sestul negó con la cabeza lentamente. No, oficial Krim. Entendieron perfectamente. Se está negando. El puente quedó en silencio. Varios miembros de la tripulación intercambiaron miradas confusas. En 3000 años de expansión imperial, ninguna especie había simplemente rechazado el ultimátum. Algunas habían intentado negociar mejores condiciones. Otras habían suplicado más tiempo. Unas pocas habían intentado ataques inútiles contra naves imperiales, pero ninguna había dicho simplemente no. ¿Qué hacemos ahora, señor?, preguntó el oficial de armas. Sestul consideró sus opciones. El protocolo estándar era claro. Si una especie se negaba a rendirse, el imperio enviaría una flota de pacificación para forzar el cumplimiento. Pero esta situación era tan inusual que no estaba seguro de cómo proceder. Envíen un mensaje de seguimiento, decidió. Quizás necesiten una aclaración sobre lo que significa negarse. El segundo mensaje fue más directo. Sestul explicó exactamente lo que sucedería si continuaban resistiéndose. Describió el tamaño y el poder de las flotas imperiales. Enumeró algunas de las especies que habían intentado luchar y habían sido completamente destruidas. Pintó una imagen vívida de cómo era la pacificación. La respuesta humana llegó en menos de 1 hora. Era aún más corta que la primera. Entendemos. Nuestra respuesta sigue siendo número 22 horas. Esta vez había algo más en la transmisión, algo que Sestul no pudo identificar al principio. Entonces se dio cuenta de lo que era. El humano que había enviado el mensaje se estaba riendo. No histéricamente, como alguien que niega su destino. No con amargura, como alguien que acepta la muerte, sino con genuina diversión, como si toda la situación le pareciera graciosa. Sestul nunca se había encontrado con algo así en su larga carrera. Estaba entrenado para manejar el pánico, la desesperación, la ira y la resignación, pero la diversión estaba completamente fuera de su experiencia. Señor, informó su operador de sensores, estamos detectando actividad inusual en el sistema. Múltiples firmas de energía están apareciendo cerca del gran satélite del tercer planeta. Sestul miró las pantallas de los sensores. Efectivamente, nuevos contactos aparecían por todo el sistema estelar humano. Al principio, asumió que eran naves civiles huyendo de los planetas interiores, pero a medida que llegaban más datos, se dio cuenta de que estas firmas eran mucho más grandes de lo esperado. ¿Qué clase de naves son esas?, preguntó. El operador de sensores estudió sus instrumentos con atención. Desconocidas, señor. Son grandes, mucho más grandes que cualquier cosa en nuestra base de datos para esta especie, y hay muchas. Más contactos aparecían cada hora. Al final del segundo día, los sensores mostraban docenas de grandes naves moviéndose por el sistema humano. No estaban huyendo. En cambio, parecían estar tomando posiciones defensivas. Sestul sintió la primera punzada de incertidumbre en su pecho. Algo andaba muy mal. Los humanos no se estaban comportando como ninguna especie que hubiera encontrado antes. No tenían miedo. No estaban suplicando. Se estaban preparando para la guerra. Y lo peor de todo, parecían seguros de sus posibilidades. La almirante Saracen estaba en el centro del Comando de Defensa Unificado de la Tierra, observando docenas de pantallas que mostraban cada rincón del sistema solar. A su alrededor, oficiales de todas las naciones de la Tierra trabajaban juntos con una coordinación que habría parecido imposible apenas unos días antes. El ultimátum alienígena había logrado lo que siglos de diplomacia no pudieron. Había unido a la humanidad bajo una sola bandera. Informe de situación, ordenó Chen, con voz tranquila a pesar de la magnitud de lo que enfrentaban. Todos los grupos de batalla primarios se están moviendo sus posiciones, informó el comandante Jackson desde la estación táctica. Los astilleros de Luna han liberado todo su inventario.
La base de Asteroide 7 está lanzando su escuadrón de acorazados en este momento. Chen asintió, permitiéndose una pequeña sonrisa. El embajador alienígena probablemente pensaba que estaba tratando con una especie primitiva que apenas había dominado el vuelo espacial. No tenía idea de lo que la humanidad había estado construyendo en secreto durante los últimos 50 años. Las primeras señales alienígenas habían sido detectadas décadas atrás por las estaciones de monitoreo del espacio profundo de la Tierra. No la dramática llegada de este embajador, sino rastros sutiles de vastos movimientos a través de la galaxia, emisiones de radio de estrellas distantes, firmas de energía que sugerían flotas masivas, el análisis cuidadoso de datos astronómicos que mostraban sistemas estelares enteros oscureciéndose. Los gobiernos de la Tierra habían llegado silenciosamente a la misma conclusión. Algo estaba ahí fuera y, eventualmente, vendría hacia ellos. La evidencia sugería un patrón de expansión, una conquista metódica de la galaxia que inevitablemente alcanzaría el espacio humano. Así que se habían preparado. La presidenta Martínez apareció en la pantalla principal de comunicaciones desde la sesión de emergencia en la sede de la ONU. Detrás de ella, Chen podía ver los rostros de todos los principales líderes mundiales, todos conectados por canales cuánticos seguros. Almirante Chen, dijo Martínez, la votación fue unánime. La humanidad no se arrodillará ante estos alienígenas. Tiene plena autorización para proceder con la Operación Desafío. Chen sintió una oleada de orgullo por su especie. Cuando se enfrentaban a probabilidades imposibles, los humanos no se rendían, se enfadaban, y cuando los humanos se enfadaban, se volvían creativos. Entendido, señora presidenta. Todas las unidades están a la espera. Las pantallas alrededor del centro de comando mostraban el verdadero alcance de los preparativos de la humanidad. Lo que los alienígenas veían como un solo planeta con unas pocas colonias pequeñas era en realidad algo mucho más peligroso. Astilleros ocultos orbitaban detrás de Luna, ocultos por la masa del satélite de cualquier observación casual. Se habían construido enormes instalaciones de construcción dentro de asteroides ahuecados, sus firmas de calor enmascaradas por una ingeniería cuidadosa. Y lo más importante, la humanidad había estado diseñando naves de guerra durante décadas con un único propósito en mente: matar a los alienígenas que pensaran que podían conquistar la Tierra. Las naves que emergían de sus lugares de nacimiento secretos no se parecían en nada a las pacíficas naves de exploración que la humanidad usaba para su programa espacial público. Eran depredadores, construidos con cada lección aprendida de miles de años de guerra humana. Sus cascos eran angulares y agresivos, diseñados para presentar perfiles de objetivo mínimos mientras maximizaban la potencia de fuego. Sus sistemas de armas representaban la cumbre absoluta de la ingeniería humana, refinados a través de incontables simulaciones de combate contra tecnologías alienígenas desconocidas. Cada nave llevaba nombres que honraban las mayores victorias militares de la Tierra y a sus defensores más decididos. El acorazado Stalingrado era la nave más grande que la humanidad había construido jamás, con cañones principales capaces de resquebrajar lunas. El portanaves Miwa albergaba escuadrones de cazas que podían danzar a través de campos de asteroides mientras realizaban ataques de precisión. El crucero de batalla Termópilas fue diseñado con un solo propósito: resistir contra probabilidades imposibles frente a enemigos abrumadores. Señora, informó el teniente Won desde la estación de inteligencia, estamos obteniendo escaneos detallados de la nave alienígena. Es grande, pero no tan avanzada como esperábamos. Todo su diseño prioriza la apariencia sobre la función. Mire todos esos elementos decorativos que no tienen ningún propósito táctico. Chen estudió las lecturas de sus sensores más potentes. La nave alienígena era ciertamente masiva e impresionante, pero parecía más una barcaza ceremonial que una nave de guerra. Su casco estaba cubierto de elaboradas decoraciones y símbolos brillantes que serían excelentes marcadores de objetivo. Sus puertos de armas eran claramente visibles, dispuestos en patrones simétricos que se veían hermosos, pero que dejaban puntos ciegos evidentes. Se han ablandado, murmuró Chen. Esto es lo que pasa cuando ganas con demasiada facilidad durante demasiado tiempo. El comandante Rodríguez levantó la vista desde la estación de planificación estratégica. Almirante, hemos completado el análisis de su transmisión de ultimátum. La intensidad de la señal y los patrones de transmisión sugieren que no espera ninguna resistencia real. Para ellos, esto parece una operación de rutina. Eso era exactamente lo que Chen esperaba oír.
Los alienígenas habían cometido el mismo error que innumerables ejércitos a lo largo de la historia habían cometido al enfrentarse a los humanos. Habían subestimado a su enemigo. La ventaja de la humanidad no era una tecnología superior, aunque sus armas eran ciertamente formidables. Su ventaja no eran los números, aunque habían construido muchas más naves de las que cualquier análisis razonable sugeriría necesarias para una especie de un solo planeta. Su ventaja era algo mucho más fundamental. Los humanos eran buenos en la guerra. No solo en la tecnología de la guerra o en la logística de la guerra, sino en la naturaleza esencial de la guerra misma. Cada humano en la Tierra descendía de ancestros que habían sobrevivido a innumerables conflictos, que habían aprendido a adaptarse y a superar probabilidades imposibles. La historia humana estaba escrita con sangre y lucha, y esas lecciones habían quedado grabadas en su propio ADN. Los alienígenas habían gobernado un imperio durante 3000 años, pero lo habían hecho a través de la intimidación y la fuerza abrumadora. Probablemente nunca se habían enfrentado a un enemigo que respondiera con verdadera determinación. Ciertamente, nunca se habían enfrentado a un enemigo que disfrutara luchando. Comunicaciones, ordenó Chen. Abran un canal a todos los grupos de batalla. Es hora de enviar nuestra respuesta. La respuesta había sido elaborada cuidadosamente por un comité conjunto de lingüistas, psicólogos y estrategas militares. Estaba diseñada para transmitir exactamente el mensaje correcto. La humanidad entendía la amenaza, la humanidad no tenía miedo y la humanidad estaba lista para la guerra. «Atención, nave alienígena», habló Chen al transmisor, su voz cargada con la autoridad de toda una especie. «Soy la almirante Sarah Chen del Comando de Defensa Unificado de la Tierra. Hemos recibido su ultimátum y lo hemos considerado cuidadosamente. Nuestra respuesta es no. No nos rendiremos. No nos someteremos. No nos arrodillaremos». Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se registrara en la mente del embajador alienígena que, sin duda, estaba escuchando. Han cometido un error de juicio crítico. Asumen que porque somos jóvenes como especie espacial, somos débiles. Asumen que porque venimos de un solo mundo, estamos indefensos. Están equivocados en ambos aspectos. Alrededor del centro de comando, los oficiales sonrieron sombríamente mientras observaban sus pantallas de sensores. Más naves emergían de su ocultamiento cada minuto, tomando posiciones por todo el sistema solar. La nave alienígena ahora estaba rodeada por una fuerza que la superaba en número por docenas a uno. La Tierra ha pasado 50 años preparándose para este momento, continuó Chen. Detectamos el patrón de expansión de su imperio mucho antes de que nos encontraran. Hemos estado construyendo, entrenando y planeando para el día en que la conquista llamara a nuestra puerta. Hoy es ese día. La parte final del mensaje era la más importante. Necesitaba dejar claro que esto no era solo un desafío nacido de la ignorancia o la desesperación. Era una decisión calculada, tomada por una especie que entendía exactamente lo que estaba eligiendo. Nos ofrecieron 72 horas para rendirnos. Nosotros les damos 24 horas para abandonar nuestro sistema. Después de eso, consideraremos su presencia un acto de guerra y responderemos en consecuencia. Elijan sabiamente. Chen cortó la transmisión y se volvió hacia sus oficiales. A su alrededor, el centro de comando bullía con una eficiencia silenciosa, mientras la maquinaria de guerra de la humanidad se preparaba para la acción. Este era el momento para el que todos se habían entrenado, la prueba que determinaría si la Tierra permanecería libre o se convertiría en otro mundo conquistado en un imperio alienígena. Todas las unidades informan estar listas, almirante, anunció el comandante Jackson. Chen asintió y se acomodó en su silla de mando. En unas pocas horas, el embajador alienígena tendría que tomar una decisión. Podía irse pacíficamente e informar a sus superiores que la Tierra no era la conquista fácil que esperaban, o podía quedarse y aprender exactamente porque los humanos habían pasado toda su historia perfeccionando el arte de la guerra. De cualquier manera, la galaxia estaba a punto de descubrir que había un nuevo superdepredador entre las estrellas. El comandante de flota Borak estaba en el puente del acorazado imperial Conquista Eterna, observando las arremolinadas energías del hiperespacio a través de los enormes ventanales. Detrás de él se extendían 200 de las mejores naves de guerra del imperio. Potencia de fuego más que suficiente para esterilizar un sistema estelar entero si fuera necesario. La flota se había reunido en tiempo récord después de que el informe urgente del embajador Sestur llegara al comando imperial. Que una especie rechazara el ultimátum no tenía precedentes, pero la respuesta del imperio fue rápida y abrumadora.
No se permitiría que ninguna civilización primitiva desafiara la autoridad imperial, sin importar cuán delirante pudiera ser su resistencia. Vorak había comandado flotas de pacificación durante más de 2 siglos. Había reducido mundos rebeldes a cenizas y quebrado el espíritu de innumerables especies que pensaron que podían oponerse a la hegemonía. Esta misión debería haber sido rutinaria. Llegar, demostrar el poder imperial, aceptar la aterrorizada rendición de los humanos y volver a casa con otra victoria para el imperio. Aproximándonos al sistema objetivo, anunció el oficial de navegación Kelbar, saliendo su blues en 30 segundos. Todas las naves mantengan la formación, ordenó Vorak. Armas activadas pero sin fijar objetivos. Queremos que vean nuestra fuerza antes de destruirlos. La flota salió del hiperespacio en perfecta formación. 200 naves dispuestas en un patrón diseñado para inspirar el máximo terror en especies primitivas. Las naves eran obras de arte tanto como instrumentos de guerra, con sus cascos relucientes de armadura ceremonial y decorados con los símbolos de la conquista imperial. En el centro, la conquista eterna mostraba toda su gloria. 5 kilómetros. De metal pulido y conductos de energía brillantes, un monumento a la superioridad tecnológica del imperio. Por un momento, Vorak sintió la familiar satisfacción de un trabajo bien hecho. El sistema humano se extendía ante ellos, y su mundo primitivo colgaba como una joya azul, esperando ser arrancada. Esto acabaría en cuestión de horas. Entonces llegaron las lecturas de los sensores, y todo cambió. Señor, la voz del operador de sensores era confusa, casi incrédula. Estoy leyendo firmas de energía masivas en todo el sistema. Múltiples contactos, cientos de ellos. Vorak se giró hacia la pantalla táctica, esperando ver la habitual dispersión de naves civiles huyendo en pánico. En cambio, vio algo que le cortó la respiración. El sistema humano estaba lleno de naves de guerra. No los toscos cohetes químicos o los simples motores de fusión que esperaba de una especie primitiva. Eran naves militares propiamente dichas, estilizadas y depredadoras, dispuestas en formaciones de batalla que hablaban de una doctrina militar profesional. Estaban por todas partes, acechando detrás de los planetas, emergiendo de campos de asteroides, surgiendo de los pozos de gravedad de los gigantes gaseosos. ¿Cuántas?, exigió Vorak. El operador de sensores trabajaba frenéticamente en su consola. Todavía contando, señor. Al menos 600 contactos, posiblemente más. Estaban ocultas detrás de cuerpos planetarios y dentro de campos de asteroides. Nuestros sensores no pudieron detectarlas hasta que entramos en el sistema. 600 naves. Los humanos superaban en número a su flota 3-1, a pesar de ser supuestamente una especie primitiva de un solo mundo. Vorak sintió el primer atisbo de verdadera preocupación. En 2 siglos al mando de flotas imperiales, nunca se había enfrentado a tales probabilidades. Señor, informó el oficial de comunicaciones Texeron, estamos recibiendo una transmisión de la flota humana. Póngala en pantalla. La pantalla principal se iluminó con la imagen de una mujer humana en uniforme militar. Su rostro era tranquilo y profesional, sin mostrar nada del miedo que Vorak esperaba de una especie primitiva enfrentada a poderío imperial. Detrás de ella, podía ver lo que era claramente un centro de comando militar bullicioso de actividad. Comandante de flota Vorak, dijo la humana, sabiendo de alguna manera su nombre y rango. Soy la almirante Sarachen del Comando de Defensa Unificado de la Tierra. Están en violación del espacio humano. Retírense inmediatamente o enfrenten las consecuencias. Vorak miró la pantalla con incredulidad. La humana le estaba dando un ultimátum. Una especie primitiva de un solo mundo estaba amenazando a una flota imperial. Estaba más allá de toda comprensión. Humana, dijo lentamente, claramente no entiende su situación. Yo comando 200 de las mejores naves de guerra del imperio. Vuestras toscas naves no representan ninguna amenaza para la tecnología imperial. Ríndete ahora y vuestras muertes serán rápidas. La almirante humana de hecho sonrió. Comandante, creo que es usted quien no entiende su situación. Le superan en número 3-1 en territorio hostil, enfrentándose a un enemigo que se ha estado preparando para esta lucha durante 50 años. Tiene una oportunidad de irse en paz. Le sugiero que la aproveche. Imposible, gruñó Vorak. Ninguna especie primitiva podría amenazar a las naves imperiales. Vuestras naves son juguetes comparadas con nuestra tecnología. Permítame mostrarle cuán equivocado está, respondió la almirante Chen.
La transmisión se cortó e inmediatamente la flota humana comenzó a moverse. Pero no de la manera caótica y aterrorizada en que las especies primitivas solían luchar. Esto fue coordinado, profesional y absolutamente aterrador en su precisión. Las naves humanas se movían como un solo organismo, cada nave tomando su posición asignada en una compleja formación tridimensional. Sus curvas de aceleración eran perfectas, su espaciado óptimo, su posicionamiento táctico impecable. Vorak solo había visto este tipo de coordinación en las unidades de élite del Imperio. «Señor», informó el oficial de armas, «nos están apuntando. Todas las naves humanas tienen sus armas fijadas en nuestra flota». «Devuélvanles el favor», ordenó Vorak. «Apunten a sus naves más grandes. Prepárense para demostrar la potencia de fuego imperial». Pero antes de que pudiera dar la orden de disparar, los humanos iniciaron el combate. No gesticularon ni exigieron otra rendición. No anunciaron sus intenciones ni dieron ninguna advertencia. Simplemente abrieron fuego con una precisión coordinada que hablaba de incontables horas de entrenamiento y preparación. La primera andanada fue devastadora. Proyectiles cinéticos moviéndose a fracciones significativas de la velocidad de la luz atravesaron los escudos imperiales como si no estuvieran allí. Rayos de energía de diseño desconocido surcaron blindajes que se suponían impenetrables. Lo más impactante de todo fue que varias naves imperiales simplemente se apagaron cuando sus sistemas informáticos fueron de alguna manera invadidos y desconectados por la guerra electrónica humana. «Escudos al 60%, gritó el oficial de defensa. «Brechas en el casco en las cubiertas 7 a 12. ¿Cómo están penetrando nuestras defensas con tanta facilidad?» Vorak miró la pantalla táctica con horror. En el lapso de 30 segundos, los humanos habían inutilizado o destruido 15 naves imperiales. La propia conquista eterna estaba recibiendo daños que deberían haber sido imposibles de infligir con armas primitivas. «Devuelvan el fuego», ordenó. «Todas las naves, máxima potencia de fuego». La flota imperial finalmente respondió, desatando siglos de avance tecnológico contra las naves humanas. Armas de energía que podían fracturar planetas dispararon en perfecta sincronización. Andanadas de misiles que podían devastar flotas enteras surcaron el espacio, y los humanos danzaron a través de todo ello como si nada. Sus naves se movían con una agilidad que desafiaba la física, virando en el espacio en patrones que ningún piloto cuerdo intentaría. Usaron los pozos de gravedad del sistema para impulsarse alrededor de planetas y lunas, ganando velocidad y cambiando vectores de maneras que los hacían casi imposibles de apuntar. Cuando las armas imperiales acertaban, los humanos parecían absorber el daño y seguir luchando. Pero lo peor de todo era su doctrina táctica. Los humanos no luchaban como ninguna especie que Vorak hubiera encontrado. Eran agresivos más allá de la razón, presionando con ataques que deberían haber sido suicidas. Coordinaban sus esfuerzos con una precisión que hablaba de una amplia experiencia en combate real, y parecían anticipar cada movimiento imperial antes de que ocurriera. «Señor», informó el oficial táctico, «están usando nuestra propia formación en nuestra contra. Se han dividido en grupos más pequeños que están atacando nuestros flancos y retaguardia. Nuestras naves tienen problemas para apuntarles sin alcanzarse entre sí». Vorak se dio cuenta con creciente horror de que los humanos eran mejores en esto que el Imperio. No solo mejor equipados o mejor posicionados, sino mejores en el arte fundamental de la guerra. Luchaban como una especie que había estado perfeccionando el combate durante miles de años, mientras que el Imperio se había ablandado con conquistas fáciles. «Todas las naves, rompan la formación», ordenó. «Maniobras independientes, concentren el fuego en sus naves de mando». Pero era demasiado tarde. Los humanos ya habían roto la cohesión de su flota y estaban destruyendo sistemáticamente las naves imperiales una por una. Sus tácticas eran brutales y eficientes, sin mostrar piedad ni tomar prisioneros. Luchaban como si lo disfrutaran. Mientras la conquista eterna se estremecía bajo otro ataque devastador, Vorak finalmente comprendió la terrible verdad. El Imperio no había descubierto una especie primitiva lista para la conquista. Habían encontrado a superdepredadores que habían estado esperando que alguien los desafiara. Y ahora esos depredadores le estaban enseñando a la galaxia una lección que había sido olvidada durante 3000 años. Algunas especies nunca deben ser provocadas. El puente de la conquista eterna era un caos. Las sirenas de alarma aullaban mientras los informes de daños llegaban de todas las secciones del masivo acorazado. El humo de sistemas sobrecargados llenaba el aire y la iluminación de emergencia tenía todo de un brillo rojo infernal.
El comandante de flota Borak se aferró a su silla de mando mientras otra ronda cinética humana perforaba el casco de la nave en algún lugar más abajo. «Brecha en el casco en la cubierta 15», gritó el oficial de control de daños Nextole. «Las secciones 20 a 30 están ventilando atmósfera. Los mamparos de emergencia se están sellando, pero hemos perdido 3 baterías de cañones». Borak miró la pantalla táctica con incredulidad. En menos de una hora de combate, la flota imperial se había reducido de 200 naves a menos de 80. Los humanos los estaban desmantelando con precisión quirúrgica, apuntando a sistemas críticos y naves de mando con una eficiencia que hablaba de inteligencia detallada e incontables horas de planificación táctica. «¿Cómo es esto posible?», susurró para sí mismo. «Son primitivos. Ni siquiera deberían tener armas de verdad». Pero la evidencia era innegable. Las naves humanas se movían por el espacio como seres vivos, sus formaciones fluyendo y adaptándose más rápido de lo que las computadoras tácticas imperiales podían rastrear. Sus armas atravesaban escudos y blindajes que habían protegido al imperio durante milenios. Y lo más aterrador de todo, parecían saber exactamente dónde golpear cada nave imperial para obtener el máximo efecto. «Señor», llamó el oficial de comunicaciones Tesron. «El capitán Belquitar de la Dominación solicita permiso para retirarse. Ha perdido los motores y las armas principales. Los humanos se están acercando para la estocada final». Borak observó en la pantalla cómo 3 estilizados destructores humanos convergían sobre el crucero imperial lisiado. En lugar de simplemente destruirlo con fuego de largo alcance, se acercaron y comenzaron a desactivar sistemáticamente sus sistemas restantes. Era como ver a cirujanos trabajando, despedazando a su víctima con precisión clínica. «No solo nos están destruyendo», se dio cuenta, «nos están estudiando, aprendiendo cómo funcionan nuestras naves». El oficial táctico levantó la vista de su estación, su rostro escamoso pálido de miedo. «Señor, los humanos están capturando naves inutilizadas. Están abordando nuestras naves y tomando prisioneros». Esto no tenía precedentes. En 3000 años de expansión imperial, ninguna especie primitiva había capturado jamás tecnología imperial. Los humanos no solo estaban derrotando a la flota, estaban robando secretos imperiales en tiempo real. «Señala todas las naves», ordenó Borak. «Activen los protocolos de autodestrucción en cualquier nave que no pueda escapar. No podemos permitir que nuestra tecnología caiga en manos primitivas». Pero incluso esta medida desesperada fue frustrada por el ingenio humano. Varias naves imperiales que intentaron autodestruirse encontraron sus sistemas desactivados por una sofisticada guerra electrónica. Los humanos habían aprendido de alguna manera a hackear las computadoras imperiales más rápido de lo que los técnicos entrenados podían activar las secuencias de destrucción. «Señor», informó el operador de sensores, «estamos detectando nuevos contactos entrando en el sistema. Más naves humanas emergiendo de detrás de los planetas exteriores». Borak miró la pantalla táctica actualizada y sintió que el corazón se le hundía. Al menos 100 naves humanas adicionales se unían a la batalla, incluyendo naves más grandes que cualquiera que hubieran visto hasta ahora. «Estaban guardando reservas», susurró. «Planearon toda esta batalla desde el principio». La más grande de las recién llegadas era una nave masiva que empequeñecía incluso a la conquista eterna. Su casco era de un negro mate que parecía absorber la luz, dándole una presencia ominosa que le erizó la piel a Borak. Mientras observaba, la monstruosa nave comenzó a lanzar oleadas de naves más pequeñas, cazas y bombarderos que se abalanzaron sobre las naves imperiales restantes como insectos furiosos. «Esa nave», dijo el oficial táctico, revisando sus bases de datos, «no está en ninguno de nuestros archivos de inteligencia. No tenemos idea de lo que es capaz». Lo descubrieron rápidamente. La masiva nave humana abrió fuego con armas que hacían que los cañones de los acorazados imperiales parecieran juguetes. Rayos de energía coherentes se lanzaron a través del espacio, cada disparo lo suficientemente preciso como para apuntar a emplazamientos de armas individuales en las naves imperiales. Donde los rayos golpeaban, las naves imperiales simplemente dejaban de existir, sus cascos vaporizados en microsegundos. Borak se dio cuenta de que los humanos habían estado jugando con ellos. La eficiencia devastadora que había mostrado en la primera hora de combate era solo un calentamiento. Ahora estaban mostrando sus verdaderas capacidades, y era aterrador más allá de la imaginación. A todas las naves restantes, transmitió en la frecuencia de comando de la flota: «Retirada general. Interrumpan el combate y prepárense para un salto de emergencia al hiperespacio».
Pero los humanos también habían anticipado esto. Cuando las naves imperiales comenzaron a girar hacia el borde del sistema, encontraron sus rutas de escape bloqueadas por naves humanas que de alguna manera se habían posicionado perfectamente para cortar la retirada. Los humanos habían rodeado a toda la flota imperial sin que nadie se diera cuenta. Inhibidores de hiperespacio, informó el oficial de navegación en pánico. Están generando algún tipo de campo que impide los cálculos de salto. No podemos entrar en el hiperespacio. Borak miró las lecturas con incredulidad. Se suponía que la tecnología de inhibidores de hiperespacio estaba más allá de las especies primitivas. Requería una comprensión avanzada de la física dimensional que a las civilizaciones les llevaba miles de años desarrollar. Sin embargo, de alguna manera, estos humanos no solo la habían dominado, sino que la habían desplegado como una táctica de campo de batalla estándar. Señor, dijo en voz baja el oficial de armas Cordale, estamos recibiendo una transmisión de la almirante humana. La pantalla principal se activó, mostrando de nuevo a la almirante Chen. Pero esta vez no estaba sola. Detrás de ella había varias figuras con uniformes imperiales, oficiales de naves que habían sido capturadas durante la batalla. Parecían ilesos, pero derrotados, sus expresiones mostrando la conmoción de soldados que habían descubierto que, después de todo, no eran invencibles. Comandante de flota Borak, dijo la almirante Chen, su voz tranquila y profesional. Como puede ver, hemos capturado varias de sus naves y sus tripulaciones. Estoy preparada para ofrecer términos para la rendición de sus fuerzas restantes. ¿Rendición? Gruñó Borak. El imperio no se rinde ante primitivos. Sigue usando esa palabra, replicó la almirante Chen. No creo que signifique lo que usted cree que significa. Comandante, su imperio cometió un error crítico. Asumieron que joven significaba débil. Confundieron la simplicidad tecnológica con la ignorancia táctica. Y lo más importante, olvidaron que los depredadores más peligrosos son a menudo los que parecen inofensivos. Hizo un gesto hacia algo fuera de la pantalla, y la visualización se dividió para mostrar múltiples vistas de la batalla, naves imperiales ardiendo en el espacio, naves humanas moviéndose con una coordinación imposible, el masivo acorazado negro desmantelando sistemáticamente lo que quedaba de la formación imperial. La humanidad ha estado en guerra consigo misma durante toda su existencia, continuó la almirante Chen. Hemos pasado miles de años perfeccionando el arte de matar a nuestra propia especie. Cada táctica que está viendo hoy fue desarrollada luchando contra otros humanos. Cada arma fue diseñada para superar las defensas humanas. Cada estrategia fue probada contra la inteligencia humana. Borak sintió un escalofrío recorrerle la espina dorsal al empezar a comprender lo que estaba diciendo. No está luchando contra una especie primitiva, comandante. Está luchando contra los superdepredadores de un mundo donde solo los más fuertes, los más inteligentes y los más despiadados sobreviven para transmitir sus genes. Está luchando contra una especie que convirtió la guerra en una forma de arte por necesidad. La conquista eterna se estremeció cuando otra arma humana encontró su objetivo. A su alrededor, Borak podía ver a la tripulación de su puente comenzando a perder la esperanza. Habían sido entrenados para luchar contra rebeldes primitivos y reclutas sin entrenamiento. Ninguno de ellos se había enfrentado jamás a un enemigo que fuera mejor en la guerra que ellos. Sus opciones son simples, dijo la almirante Chen. Ríndanse ahora, y sus tripulaciones serán tratadas de acuerdo con las leyes de la guerra. Continúen luchando, y demostraremos por qué los humanos son la especie más peligrosa de esta galaxia. Como para enfatizar su punto, 3 naves imperiales más explotaron en la pantalla táctica, sus muertes tan precisas y eficientes como todo lo demás que los humanos habían hecho. Borak miró a su alrededor, a los rostros de sus oficiales en el puente. Eran buenos soldados que habían servido fielmente al imperio durante décadas. No merecían morir porque él había subestimado a una especie de asesinos natos. Señala la flota humana, dijo en voz baja. Las fuerzas imperiales se rinden. Por primera vez en 3000 años, una flota imperial había sido completamente derrotada por una especie que habían intentado conquistar. Y mientras Borak se preparaba para entregar su espada al almirante Chen, no podía evitar la sensación de que esto era solo el comienzo de los problemas del imperio. La sesión de emergencia del Alto Consejo Imperial llevaba 3 días seguidos. En el gran salón del mundo capital de la hegemonía, representantes de todas las especies principales del imperio se reunieron alrededor de una masiva pantalla holográfica que mostraba los datos imposibles del sistema humano. El canciller Mordit,
líder supremo de los Kvar durante los últimos 2 siglos, se encontraba en el centro del caos. Sus túnicas ceremoniales, normalmente impecables, estaban arrugadas por días sin dormir, y su rostro escamoso mostraba la tensión de tratar de comprender lo que le había sucedido a la armada del comandante de flota Borak. «Explíquenmelo de nuevo», dijo lentamente. Como 200 naves de guerra imperiales fueron derrotadas por una especie de un solo mundo que clasificamos como primitiva hace apenas una semana. El informe de inteligencia se había entregado docenas de veces, pero cada repetición solo hacía que la situación pareciera más imposible. El almirante Zoran, el principal asesor militar del imperio, se adelantó con los últimos informes de sus naves supervivientes. Los humanos no eran primitivos, canciller. Estaban ocultando sus verdaderas capacidades. Nuestra red de inteligencia falló por completo en detectar la masiva acumulación militar que habían estado llevando a cabo durante décadas. La pantalla holográfica mostraba escaneos detallados de las naves humanas capturadas durante la batalla. La tecnología era avanzada, no más allá de las capacidades imperiales, pero lo suficientemente sofisticada como para representar una seria amenaza. Más preocupantes eran los análisis tácticos que mostraban cuán eficazmente los humanos habían utilizado sus fuerzas. Lucharon como si hubieran estado planeando esta batalla específica durante años. Continuó el almirante Zoran. Cada movimiento que hicieron sugería un conocimiento detallado de los diseños de las naves imperiales, los sistemas de armas y la doctrina táctica. Sabían exactamente dónde golpearnos para obtener el máximo efecto. La miembro del Consejo Velar, de la especie Xiom, levantó uno de sus 4 brazos. ¿Cómo es posible tal preparación? Descubrimos su sistema apenas el mes pasado. No podían haber sabido que íbamos a llegar. Ese es el punto, respondió el oficial de inteligencia. Sí sabían que íbamos a llegar. Detectaron nuestro patrón de expansión hace décadas y se han estado preparando para un evento a contacto desde entonces. Mientras nosotros creíamos que los estábamos descubriendo, ellos nos estaban estudiando. Las implicaciones eran asombrosas. Durante 3000 años, el imperio se había expandido por la galaxia utilizando la misma estrategia básica: encontrar una especie primitiva, exigir su rendición, aplastar cualquier resistencia con una fuerza abrumadora. Había funcionado perfectamente cada vez porque ninguna especie había estado preparada para el contacto imperial. Pero la humanidad era diferente. En lugar de ser tomados por sorpresa, habían pasado 50 años preparándose para la guerra contra un enemigo que nunca habían conocido. Habían analizado las tácticas imperiales a partir de observaciones de largo alcance y diseñado contramedidas para armas que solo habían visto desde años luz de distancia. Los informes de los supervivientes son aún más perturbadores, dijo el almirante Zoran con gravedad. Los humanos no solo derrotaron a nuestra flota. Capturaron 17 naves intactas y cientos de prisioneros. Están aplicando ingeniería inversa a nuestra tecnología mientras hablamos. Esta noticia provocó una ola de murmullos de asombro en la Cámara del Consejo. Se suponía que la tecnología imperial era inviolable, protegida por encriptación cuántica y sistemas de autodestrucción que impedían su captura. Sin embargo, de alguna manera, estos humanos habían eludido todas las salvaguardas. Peor aún, continuó el almirante, ya están utilizando lo que han aprendido. Nuestros exploradores informan que se han detectado naves humanas cerca de nuestros sistemas fronterizos. No solo están defendiendo su hogar, se están preparando para operaciones ofensivas. El canciller Mordit sintió un pavor helado instalarse en su pecho. Los humanos no se comportaban como ninguna especie conquistada en la historia imperial. La mayoría de las civilizaciones primitivas tardaban décadas en recuperarse de una demostración de poder imperial. Estos humanos se habían recuperado de su victoria y ya estaban planeando su próximo movimiento. ¿Qué sabemos sobre sus capacidades militares?, preguntó. La pantalla táctica cambió para mostrar estimaciones de la fuerza humana basadas en los datos de la batalla. Los números eran aleccionadores. Las estimaciones conservadoras sugerían que los humanos tenían al menos 1000 naves de guerra, con más en construcción en astilleros ocultos por todo su sistema. Las estimaciones optimistas eran mucho peores. Parece que se han estado preparando para una guerra total, informó el almirante Zoran. Cada asteroide en su sistema ha sido militarizado. Cada luna alberga plataformas de armas. Toda su civilización ha sido organizada en torno al principio de que eventualmente se enfrentarían a un enemigo superior. El miembro del Consejo Texval del colectivo seiriano intervino. Seguramente no pueden igualar todo el poder del imperio. Controlamos 12.000 sistemas.
Ellos solo tienen uno. Calidad sobre cantidad, respondió el oficial de inteligencia. Los humanos luchan como si hubieran estado en guerra toda su existencia. Porque lo han estado. Su especie tiene una historia única de conflicto constante consigo misma. Han pasado miles de años perfeccionando el arte de la guerra de maneras que la mayoría de las especies civilizadas nunca experimentan. La pantalla holográfica cambió de nuevo, mostrando grabaciones de la batalla. Los oficiales imperiales observaron con fascinación y horror cómo las naves humanas se movían con una coordinación imposible, sus pilotos ejecutando maniobras que matarían a la mayoría de las especies solo por la aceleración. Los humanos parecen prosperar en condiciones que paralizarían a otras civilizaciones. No solo son buenos en la guerra, dijo el almirante Zoran en voz baja. La disfrutan. Nuestros perfiles psicológicos sugieren que los humanos encuentran el combate estimulante. No luchan porque tienen que hacerlo. Luchan porque quieren hacerlo. Esta revelación envió un escalofrío por la Cámara del Consejo. El imperio gobernaba a través de la intimidación y la amenaza de la violencia. Pero, ¿qué sucedía cuando amenazabas a una especie que no temía la violencia? ¿Qué sucedía cuando desafiabas a depredadores que habían estado esperando toda su historia evolutiva por algo por lo que valiera la pena luchar? Canciller, interrumpió el oficial de comunicaciones Kel'Thuzh. Estamos recibiendo una transmisión desde el sistema humano. Está dirigida a la capital imperial. Póngala en pantalla. La pantalla holográfica se disolvió en la imagen del almirante Saracen, de pie en lo que claramente era el puente de una nave de guerra humana. Detrás de ella, los oficiales trabajaban en estaciones que mostraban cartas estelares del espacio imperial. Los humanos no ocultaban sus intenciones. Canciller Mordit, dijo el almirante Chen, sabiendo de alguna manera su nombre y rango. Soy la almirante Chen del Comando de Defensa Unificado de la Tierra. Creo que tenemos que hablar. Humana, replicó Mordit, tratando de inyectar autoridad en su voz. Habéis atacado a las fuerzas imperiales. Este acto de agresión no puede tolerarse. Ríndanse ahora y quizás mostremos piedad. La almirante Chen sonrió, y Mordit sintió flaquear su confianza. No era la sonrisa de alguien que temiera el poder imperial. Canciller, creo que ha habido un malentendido. No atacamos a sus fuerzas. Nos defendimos cuando invadieron nuestro espacio y amenazaron nuestro mundo. Lo que le sucedió a la flota del comandante Borak fue en defensa propia. Derrotaron a una flota imperial, gruñó Mordit. Ninguna especie primitiva. Ahí está esa palabra otra vez, interrumpió la almirante Chen. Primitiva. Sigue usándola como si significara algo. Permítame ser clara, canciller. La humanidad no es primitiva. Estamos enfocados. Durante 50 años, hemos dedicado toda nuestra civilización a prepararnos para este momento. Construimos armas, entrenamos soldados y desarrollamos tácticas con un solo objetivo en mente: derrotar a un imperio que pensó que podía conquistar la Tierra. La pantalla detrás de la almirante Chen cambió para mostrar imágenes de astilleros masivos, instalaciones de entrenamiento y campos de pruebas de armas. La escala era impresionante. Un mundo entero transformado en un complejo militar industrial. Estudiamos su patrón de expansión. Analizamos sus tácticas. Preparamos contramedidas para cada sistema de armas que su imperio ha desplegado en batalla. Lo que ustedes pensaron que era un escenario de primer contacto fue en realidad el examen final de 50 años de preparación. Mordit se dio cuenta con creciente horror de que los humanos habían planeado esta conversación con tanto cuidado como habían planeado la batalla. No estaban ofreciendo la rendición ni suplicando piedad. Estaban negociando desde una posición de fuerza. Tiene que tomar una decisión, canciller, continuó la almirante Chen. Puede seguir pensando en la humanidad como una especie primitiva a ser conquistada, en cuyo caso descubrirá exactamente cuánto daño pueden hacer unos primitivos motivados a su imperio. O puede aceptar que la galaxia tiene un nuevo superdepredador y aprender a coexistir con nosotros como iguales. El imperio no negocia con rebeldes. Entonces el imperio está a punto de aprender una lección muy dolorosa sobre la diferencia entre rebeldes y depredadores, replicó la almirante Chen. Verá, canciller, su imperio ha tenido mucho éxito contra especies que querían que las dejaran en paz, pero nunca se han enfrentado a una especie que quisiera expandirse. Nunca han tratado con una civilización que mira sus 12.000 mundos y piensa, esos serían unas buenas colonias. La transmisión terminó, dejando la Cámara del Consejo en un silencio atónito.
Durante 3.000 años, los K'var habían sido los que hacían las amenazas y las exigencias. Ninguna especie se había atrevido a desafiar la autoridad imperial tan directamente. Pero mientras el canciller Mordit miraba los rostros de sus asesores, vio la misma comprensión amanecer en todos ellos. El imperio había despertado algo que debería haber seguido durmiendo. Habían desafiado a una especie de superdepredadores y descubierto que los depredadores no solo se defienden, cazan de vuelta. Y en algún lugar, en la oscuridad entre las estrellas, las naves humanas ya se movían hacia el espacio imperial, portando armas diseñadas por una especie que había convertido la guerra en una forma de arte. La galaxia estaba a punto de aprender porque algunas especies nunca deben ser provocadas.